Hola alumnos, voy a explicaros hoy la multiplicación y la división de fracciones algebraicas. Vamos primero con la multiplicación. Las fracciones algebraicas se multiplican en línea, es decir, se multiplican los numeradores por un lado y los denominadores por otro, como se hacía con las fracciones en las que solo aparecían números. Pero para que la operación salga más sencilla, antes de multiplicar en línea, primero se factorizan los numeradores y los denominadores de las fracciones. Después se indica la operación que vayamos a hacer y se simplifican los factores que se repitan en el numerador y en el denominador. Y por último, se opera lo que queda después de simplificar. Para que lo entendáis, vamos a ver estos ejemplos. Tenemos ejemplo A, 2x al cuadrado más x partido por x cuadrado menos 4 por x más 2 partido de 3. Es decir, esa multiplicación de esas dos fracciones algebraicas. Entonces, en lugar de multiplicar en línea, es decir, en lugar de multiplicar este numerador por este numerador y este por este, lo primero que vamos a hacer es lo que dice aquí. Dice factorizamos los numeradores y los denominadores de las fracciones. Entonces, vamos a hacer aquí una raya de fracción y vamos a factorizar el primer numerador. 2x cuadrado más x. Este es un polinomio de grado 2 que no tiene término independiente, entonces podemos sacar factor común. El factor común que se puede sacar es una x. Ponemos x por paréntesis y dentro de este paréntesis ponemos 2x más 1. Es decir, lo que queda, este 2x más 1 es lo que queda después de extraer o sacar factor común de este polinomio, una x. Y el denominador es un producto notable, es una diferencia de cuadrados cuya factorización es x más 2 por x menos 2. Ahora, la segunda fracción es una fracción cuyo denominador es x más 2, que es un polinomio irreducible, es decir, no se puede factorizar más. Así que aquí vamos a escribir x más 2. Y el denominador de la segunda fracción es un 3, así que aquí simplemente vamos a escribir 3. Ahora, dice aquí que después de factorizar se indica la operación que vayamos a hacer. Pues vamos a indicar la operación que vamos a hacer. La operación sería la siguiente. Como para multiplicar fracciones se multiplica en línea, vamos a multiplicar esto por esto y esto por esto. Indicar significa que vamos a escribir sin operar lo que tenemos que hacer, es decir, x por 2x más 1, que es el primer numerador, por x más 2, que es el segundo numerador. Y luego x más 2 por x menos 2, que es el primer denominador, y por 3, que es el segundo denominador. Entonces, ahora dice que después de indicar la operación que vayamos a hacer, se simplifican los factores que se repitan en el numerador y en el denominador. Vamos a ver los factores que se repiten aquí y aquí. Lo único que veo que se repite es el x más 2. Hay un x más 2 aquí arriba y un x más 2 aquí abajo. Así que se simplifican, se tachan. ¿Y qué me queda? Pues me queda lo siguiente. Me queda x por 2x más 1 y en el denominador me queda x menos 2 por 3. Y ahora lo que voy a hacer es lo que hice aquí. Por último, se opera lo que quede después de simplificar. ¿Qué es lo que queda después de simplificar? Pues es x por 2x más 1 y x menos 2 por 3. Así que lo voy a operar. Me quedaría en el numerador, me queda 2x al cuadrado más x, de hacer este producto, x por 2x, 2x cuadrado y x por más 1 por más x. Y ahora, x por 3 es 3x. Y menos 2 por 3 es menos 6. Y este sería el resultado final, ya simplificado, de esta multiplicación. Mirad, si en lugar de utilizar este proceso que he subrayado aquí, multiplicáramos primero en línea, tendríamos que hacer lo siguiente. Tendríamos que hacer esto por esto y esto por esto. Es decir, tendríamos 2x al cuadrado más x por
x más 2 y después x cuadrado menos 4 por 3. Y lo operaríamos, me quedaría 2x cubo más 4x cuadrado más x cuadrado más 2x partido por 3x cuadrado menos 12. Y aquí si operamos un poquito más, me queda 2x cubo más 5x cuadrado más 2x y abajo me queda 3x cuadrado menos 12. ¿Vale? Entonces, vamos a observar un poquito. Esta fracción, evidentemente, no es la misma que esta. ¿Por qué nos ha dado resultados diferentes? Bueno, pues porque esta fracción ya está simplificada y esta no. Aquí tendríamos que factorizar este polinomio de grado 3, factorizar este polinomio de grado 2 y simplificar los factores que se repitan arriba y abajo. Una vez que simplifiquemos, nos daría esta fracción como solución, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el proceso óptimo? Pues el proceso óptimo es este de aquí, ¿vale? Primero factorizamos, simplificamos y después ya operamos. ¿Cuál es el proceso que no es el bueno, que no es el óptimo? Pues primero multiplicar y después factorizar y simplificar. Este proceso no es el bueno, ¿vale? Así que siempre lo vamos a hacer así, siguiendo este proceso que he subrayado, ¿vale? Vamos a ver este ejemplo B. Tenemos x cuadrado más x menos 2 partido por x menos 3 por x cuadrado menos 3x partido por x menos 1. El numerador de la primera fracción es un polinomio de grado 2. No es un producto notable. Lo tendríamos que factorizar igualando este polinomio a 0, sacando las raíces y después, una vez que tengamos las raíces, ya tenemos los factores y podremos factorizar. Entonces, comprobad que la factorización de este polinomio es x menos 1 por x más 2, ¿vale? El denominador de esta fracción es x menos 3. X menos 3 es un polinomio que es irreducible, así que solo podemos escribirlo como x menos 3. Vamos a ver ahora la división de fracciones algebraicas. La segunda fracción. Pues las fracciones algebraicas se dividen multiplicando en cruz, en el numerador, como se hacía con las fracciones en las que hay un polinomio solo aparecían de grado 2 también. Pero para que la operación salga más sencilla, no tiene término independiente. Antes de multiplicar en cruz, tiene término independiente, podemos sacar factor común. Primero, una x. Se factorizan los numeradores y los denominadores de las fracciones menos 3. Después que al sacar se indica la operación que vayamos a hacer y se simplifican los factores que se repitan en el numerador y en el denominador. Y por el denominador de esta fracción se opera lo que quede después, que es un polinomio que es irreducible. Tenemos que escribirlo como x menos 1. Ahora, según lo que nos dice aquí, una vez que factoricemos los numeradores y los denominadores, vamos a indicar la operación que vayamos a hacer. Como es una multiplicación, multiplicaríamos en línea esto por esto y esto por esto. Así que vamos a escribir x menos 1 por x más 2 por x y por x menos 3. Es decir, vamos a indicarlo sin operar, vamos a escribir lo que vamos a hacer. Y en el denominador pondríamos simplemente x menos 3 por x menos 1. Y ahora, según dice aquí, pues simplificamos los factores que se repiten en el numerador y en el denominador. ¿Qué se repite? Pues se repite este x menos 1 y este x menos 1 y este x menos 3 con este x menos 3. Así que tachamos este con este y este de aquí con este de aquí. Y me queda lo siguiente. En el numerador, pues me queda x más 2 por x. Y en el denominador no me queda nada, pero cuando no me queda nada me queda un 1, ¿vale? Y ahora, por último, se opera lo que quede después de simplificar. ¿Qué es lo que nos ha quedado? Pues arriba x más 2 por x y abajo un 1. Así que vamos a operarlo y me queda x por x, x cuadrado. Y luego 2 por x, pues más 2x. Y abajo un 1.
este 1 del denominador le podemos quitar porque dividir por 1 es como no hacer nada, ¿no? Así que el resultado final sería x cuadrado más 2x. Vamos a ver ahora la división de fracciones algebraicas. Las fracciones algebraicas se dividen multiplicando en cruz, como se hacía con las fracciones en las que solo aparecían números. Pero para que la operación salga más sencilla, antes de multiplicar en cruz, primero se factorizan los numeradores y los denominadores de las fracciones, después se indica la operación que vayamos a hacer y se simplifican los factores que se repitan en el numerador y en el denominador, y por último se opera lo que quede después de simplificar. Bueno, pues vamos a ver algunos ejemplos. El ejemplo A, x cuadrado menos 6x menos 9 partido por x, dividido entre x menos 3 partido de 2x. Tenemos aquí una división de dos fracciones algebraicas. Y vamos a hacer lo que pone aquí. Primero se factorizan los numeradores y los denominadores de las fracciones. Bueno, pues vamos a poner aquí un igual y vamos a factorizar primero la primera fracción. El numerador de la primera fracción es x cuadrado menos 6x más 9, que es un producto notable. Es el cuadrado de una diferencia y se factoriza como x menos 3 al cuadrado. El denominador de esta primera fracción es una simple x, así que es un monomio que ya no se puede descomponer más, así que lo dejamos como x. Y la segunda fracción, vamos a factorizarla también, si es que se puede. En el numerador tenemos x menos 3, que es un polinomio irreducible y no lo podemos factorizar, se queda como está. Y en el denominador tenemos 2x o 2 por x, que ya está factorizado también. Así que vamos a poner 2x simplemente. Ahora, según lo que pone aquí, después de haber factorizado, se indica la operación que vayamos a hacer. Como estamos haciendo una división de fracciones, vamos a multiplicar en cruz. Entonces vamos a indicar esa operación. Ya os he dicho antes que indicar la operación es escribir la operación que vamos a hacer, pero sin operarla. Entonces, tendríamos x menos 3 al cuadrado por 2x, porque como estamos dividiendo fracciones, tenemos que multiplicar en cruz, ¿verdad? Este x menos 3 al cuadrado por el 2x, y en el denominador nos va a quedar esta x por este x menos 3. Ahora, vamos a intentar simplificar. Si nos damos cuenta, este x menos 3 al cuadrado es lo mismo que x menos 3 por x menos 3, ¿vale? Luego teníamos el 2x, una x y un x menos 3. Vamos a tachar lo que se repite arriba y abajo, según pone aquí, ¿no? Después de indicar la operación, dice se simplifican los factores que se repitan en el numerador y en el denominador. Entonces, este x menos 3 lo puedo tachar con este x menos 3 de aquí abajo. Y esta x de aquí la voy a tachar con esta de aquí. ¿Qué es lo que me queda entonces? Bueno, pues lo que me queda es lo siguiente. En el numerador me queda x menos 3 por 2. Y en el denominador no me queda nada, ¿no? Pero cuando no me queda nada, como no podemos poner un 0, voy a poner un 1. Y ya por último, lo que hago es que opero lo que queda después de simplificar. ¿Qué es lo que me ha quedado? Pues esto y el 1. Entonces arriba me va a quedar x por 2 es 2x y menos 3 por 2 es menos 6. Y abajo me queda un 1. Como dividir por 1 es como no hacer nada, ese 1 lo podemos quitar y este 2x menos 6 es el resultado final de esta operación. Bueno, pues vamos a ver por último este ejemplo. ¿Ve? Tenemos 6x cuadrado menos 4 partido por x cuadrado menos 1 entre 4x. Y entonces alguno puede decir, pero esto no es una división de fracciones porque el 4x no tiene denominador. Bueno, pero es que si le ponemos un 1 aquí abajo, ya tenemos una división de fracciones. Así que vamos a seguir este proceso que pone aquí. Vamos a factorizar los numeradores y los denominadores. Vamos primero con la primera fracción.
El numerador de la primera fracción es 6x cuadrado menos 4. Lo que podemos hacer es sacar factor común un 2. Así que vamos a escribir 2 por 3x cuadrado menos 2, ¿verdad? Y el denominador de esa fracción es x cuadrado menos 1. Así que, como es un producto notable, que es una diferencia de cuadrados, lo voy a escribir como x más 1 por x menos 1. Y la segunda fracción, esta segunda fracción, es una fracción que no la puedo factorizar más. El 4x lo voy a dejar como 4x y el 1 como 1. Ahora, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente que pone aquí. Indica la operación que vayamos a hacer. Como es una división de fracciones, voy a multiplicar en cruz. Así que escribimos la operación, pero sin efectuarla. Arriba ponemos 2 por 3x cuadrado menos 2 y por el 1. Y en el denominador tendremos que poner esto por esto. Así que x más 1 por x menos 1 y por 4x. Ahora lo que vamos a hacer es simplificar los factores que se repitan en el numerador y en el denominador. Entonces, ¿qué se repite? Uy, pues parece a primera vista que no se repite nada, pero es que si nos damos cuenta, este 4x es lo mismo que 2 por 2, ¿verdad? Así que lo único que vamos a poder quitar es este 2 con un 2 de aquí abajo. ¿Y qué me va a quedar? Pues me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar en el numerador 3x cuadrado menos 2 por 1, que el 1 no haría falta que le pusiéramos, y en el denominador me va a quedar x más 1 por x menos 1 y por un 2 que me queda de este 4 al haber quitado un 2 y esta x de aquí. Y por último, ¿qué vamos a hacer? Pues operar lo que me queda después de simplificar. Entonces me queda lo siguiente. Tenemos en el numerador 3x cuadrado menos 2, porque 3x cuadrado menos 2 por 1 me queda 3x cuadrado menos 2. Y en el denominador tenemos lo siguiente. X más 1 por x menos 1, sabemos que es x cuadrado menos 1, ¿no? Es una suma por una diferencia que habíamos factorizado y es x cuadrado menos 1. Vamos a ponerlo aquí. Esto es x cuadrado menos 1. Así que tenemos que hacer x cuadrado menos 1 por este 2x de aquí, que me queda x cuadrado por 2x, me queda 2x cubo. Y este menos 1 por este 2x me queda menos 2x. Y este sería el resultado final de esta operación, de esta división de fracciones algebraicas. Pues esto es todo, alumnos. Hasta el próximo vídeo.